Eh, ay, mi cámara no está prendida. Ahora sí. Hoy nos toca ver un tema muy importante, que es el tema de la gestión pública, de la modernización de la gestión pública, pero es un tema que no solamente va a transformar aquí las instituciones, sino también transforma la vida de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo más valioso de la modernización de la gestión pública aquí empieza en cada uno de nosotros. Y esto parte desde las decisiones, desde nuestra forma de trabajar, desde la convicción que se tiene el Estado para poder mejorar y fortalecer la atención a los ciudadanos. Quiere decir que no solamente aquí es un tema de el uso digital o el uso de computadoras, sino es enfocarnos en mejorar los servicios para que el ciudadano y la ciudadana pueda accederlo y tenga una mejor visión y atención, pues, de los servicios que brinda el Estado. Así que les invito el día de hoy a disfrutar de esta clase, a participar, a cuestionar, a sumar desde su experiencia. Estamos el día de hoy construyendo temas sobre el Estado, ¿no? Y hay que ver y qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que esperamos que el Estado pues pueda proporcionarnos. Entonces empecemos con toda la motivación y avancemos, ¿ok? Ok. Bueno, antes de entrar a un contenido central sobre la modernización de la gestión pública, quiero que hagamos un pequeño ejercicio y partamos de un punto de partida y sobre todo hoy que vamos a hablar sobre la modernización de la gestión pública en el caso peruano. Antes me gustaría poder reconocer en dónde estamos. Entonces, les voy a compartir un enlace o lo pueden hacer por el chat, ¿ok? Como somos pocos, mientras se van sumando, lo pueden hacer por el, se puede hacer por el chat, ¿ya? Ustedes solamente lo que van a hacer es que les pido de manera sincera que califiquen a la modernización del Estado peruano desde una numeración del 1 al 10. ¿Qué tan moderno creen que se encuentra el Estado peruano? ¿Qué tan moderno creen que el Estado peruano el día de hoy se encuentra? Del 1 al 4 se va a colocar un estado tradicional, ¿no? Burocrático, lento, poco digital, con procesos rígidos. Del 5 al 7 es un estado de transición. ¿Qué quiere decir eso? Que existen pues algunos alcances, algunos avances, algunos servicios que se encuentran digitalizados, pero aún todavía seguimos con limitaciones. Y del 8 al 10 es un estado moderno, ¿no? Que sería un estado ágil, interoperante. Nos dice Luz, un estado de transición, perfecto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más? Harry, Aldo, ¿qué numeración le pueden colocar? ¿Un estado tradicional, un estado de transición o un estado moderno? Luz, muy bien, un estado de transición, porque sí, ¿no? Existen algunos avances de servicios todavía, existen todavía servicios digitales, pero todavía estamos con ciertas limitaciones, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera colocar algún? Tómense unos segundos para pensar desde sus experiencias. Igual la transición, muy bien, porque quizás, ujú, muy bien, nos dice Harry también, ¿no? De repente en algún momento ustedes han visto o han tenido que asistir, participar, pues, o asistir de los trámites que han realizado, la atención que tienen en las instituciones, los servicios que brindan, ¿no? Estos procesos internos de sus propias entidades, ¿no? Entonces, es importante, como ven, el Estado
a veces puede ser moderno. Aún nos falta por mejorar, ¿sí? Pero sobre todo es la experiencia que nosotros como ciudadanos hemos tenido, ¿no? Sobre todo cuando uno asiste a una institución, no dice pues el servidor que ha atendido, sino la institución en completo, ¿no? Gracias Luz, gracias Harry por sus aportes. Este es un termómetro inicial, ¿no? Que nos permite eh, conocer sobre todo las percepciones diversas que existen. Bueno, en este caso han coincidido. El Estado peruano está en camino aún de transformación, pero aún tiene ciertos retos todavía que enfrentar. Ahora, antes de evaluar este camino, debemos entender con claridad qué se entiende por la modernización de la gestión pública, ¿no? ¿Qué se espera? Porque recuerden, modernizar no quiere decir que el Estado solamente use computadoras, sino va mucho más allá de ello. Entonces es ahí donde va nuestra siguiente lámina. Ay, ujú. Ok, bien. Ahora que ya tenemos una idea de qué percibimos sobre la situación actual del Estado, pensemos en comprender qué significa modernizar la gestión pública. Y para ello se ha recurrido a la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública, que nos señala hasta el 2030, que es aprobada por el Decreto Supremo 103-2022 de la PCM, ¿no? Esto nos da una definición clara y quiero que escuchen porque es la base que nos toca hoy. La modernización aquí es un proceso mediante el cual el Estado peruano va a transformar la manera de gestionar. Quiere decir eh, que, que el Estado debe convertirse eh, o debe atender acciones centradas en las personas, debe orientar sus resultados, deben ser eficientes, flexibles, resilientes, sostenibles, ambientales, coherentes con el enfoque de derechos y territorialmente, ¿no? Esto no solamente es digitalizar, como ven, sino crear una plataforma nueva. Es importante, pero solo es una parte, ¿no? Modernizar es cambiar en sí la cultura de las personas quienes trabajan en el Estado para poder planificar, para poder tomar decisiones, para poder brindar servicios, para poder atender a la población y que sobre todo que se busque pues mejorar la atención de las personas, hacer actividades para cumplir resultados que cambien a la población, la vida de la población. Por ejemplo, de procesos burocráticos lentos se va a pasar a procesos simples, claros, viables, útiles, de trabajar con una cantidad, con cada entidad, ¿no? Por un lado, aislados como islas, se debe tener un Estado articulado que responda a solo un equipo. La finalidad de todo este proceso, y esto quiero recalcarlo, es que es mejorar los bienes, servicios y las regulaciones para poder resolver las brechas que existen en el país, ¿no? Resolver los problemas públicos, elevar la calidad de vida de los peruanos. Nada más importante que eso. Ahora quiero que participen en el chat y después de escuchar la modernización de la gestión pública, ¿qué palabra se les viene inmediatamente de la mente? Una palabra que se les venga, o sea, no importa si es algo técnico, si es emocional, si es intuitivo, puede ser cualquier palabra que ustedes consideren cuando se habla de modernización de gestión pública. A ver, una palabra nada más, los leo en el chat.
Luz, Karim, Harry, Flor, Carlos, Aldo, una palabra que a ustedes se les venga a la mente cuando se les habla de modernización. Una sola palabra. No sé, por ejemplo, cambio. A ver, nos dice rapidez en la atención, nos dice Flor. Sí, nos dice muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más? Accesibilidad, nos dice Harry. Resultados, nos dice. Celeridad, sí, perfecto, sí, sí, ¿no? Perfecto, perfecto. La transformación, quizás el servicio, los avances, ¿no? Cualquiera otra, cualquier actividad, resultados, no sé, luz, ¿no? Entonces, todos están en sí relacionados con modernizar la gestión pública. Todos están relacionados y sobre todo porque se va a prestar pues a trabajar de manera articulada. Entonces, la finalidad aquí es mejorar los servicios y los bienes para mejorar la calidad. ¿Ok? Muy bien. Ahí. Ujú. Muy bien. Ahora sí, gracias por compartir sus opiniones, sus ideas sobre tener un poco claro sobre lo que es la modernización. Ahora vamos a pasar aquí, pues, al corazón de la modernización de la gestión pública. Y esto tiene 7 principios, ¿no? 7 principios que van a ser las bases de cómo funciona un Estado moderno, cómo deben, cómo son las reglas del juego, cómo las entidades aquí pueden generar confianza y sobre todo un valor público, ¿no? Que las acciones que realicen pues tengan un valor público y las personas y la ciudadanía tengan una confianza en el Estado para poder recibir mejores servicios. Primero empecemos por el enfoque del ciudadano. Esto es un principio muy importante, porque ¿qué quiere decir? Significa aquí que todas las decisiones, procesos, trámites, servicios, debe tener la prioridad, las necesidades, las experiencias del ciudadano. O sea, aquí no es la entidad el que debe tener la preferencia, sino qué necesidad, cómo puedo mejorar, qué experiencia va a recibir el ciudadano al recibir este servicio. No se trata de lo que la entidad quiera, sino lo que la persona quiera. Por eso es que nos dicen que debe tener un enfoque al ciudadano, prioriza las necesidades del ciudadano. El segundo, que debe estar orientado a resultados. Aquí, eh, la lógica tradicional del cumplí con una actividad, ya cumplí, ya terminé, no, no solamente es esto. El Estado acá va a medir el impacto, ¿no? Va a decir, lo que hicimos realmente solucionó el problema, o sea, tus actividades, tus acciones realmente solucionaron el problema, mejoró la vida de alguien, ¿no? Si no mejora, pues no hay resultados. Entonces, necesariamente con el enfoque, con la modernización de la gestión pública, tiene sí o sí que orientarse pues a un resultado, que no solamente que pueda hacer 1000 actividades, por ejemplo, digamos, se pueden desarrollar 1000 actividades para mejorar la seguridad ciudadana, pero si no ayudaron a reducir el delito, pues lamentablemente pues no hay un resultado, ¿no? Por otro lado está la transparencia y la rendición de cuentas. Implica aquí cómo actuar, ¿no? Cómo se apertura, cómo se informa, cómo se muestra el uso de recursos públicos para asumir ciertas responsabilidades en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que la transparencia no solamente aquí va a ser publicar documentos, sino es hacerlo de forma útil, clara, accesible, accesible para el ciudadano, para que pueda comprender, para que pueda
recibir toda la información, ¿no? Sobre todo de cuánto está gastando, de que si cada sol que ha sido emitido, que ha sido gastado para alguna acción, alguna obra, pues sea utilizado de manera positiva para la población. Innovación y una mejora continua, ¿ya? Un Estado moderno aprende, prueba, corrige, mejora. Aquí entra pues la creatividad, las nuevas ideas, los nuevos procesos, las nuevas herramientas. O sea, no se trata aquí pues de innovar, sino de generar un valor público, ¿ya? ¿Qué acciones están realizando para que la población pueda recibir mejores procesos, mejores herramientas? Por otro lado, tenemos el enfoque territorial y de sostenibilidad. En el Perú es diverso, ¿no? Porque tenemos costa, sierra, selva, tenemos la parte urbana, tenemos la parte rural, ¿no? Ese es un principio que nos recuerda que las soluciones no pueden ser uniformes. O sea, cada territorio va a tener sus propias necesidades y además todas las intervenciones deben ser sostenibles en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que pues la implementación de alguna política, de una acción, no puede ser lo mismo para Lima como para Huancavelica o para Loreto. Entonces, tiene que enfocarse, pues, necesariamente a cubrir sus propias necesidades, sus propias costumbres, sus propias culturas, ¿no? Propiamente de ello. Luego entramos a lo que es coordinación y articulación interinstitucional. Aquí, pues, el ciudadano no debería sentir que el Estado, pues, está dividido, ¿no? Por varias partes. El Estado debería ser uno solo. Las entidades deben trabajar como un equipo, ¿no? De manera articulada, cooperada, cogestionada. Entonces, este principio lo que busca es romper esa fragmentación que existe, ¿no? Y evitar que existan duplicidades en cuanto a los servicios que brinden. O sea, quiere decir que cuando tú realices un trámite, se pueda mostrar una interoperatividad, ¿no? Que tú lo puedas presentar a una entidad pública y que puedan encontrar pues el mismo registro en cualquier otra entidad, ¿no? El uso, por ejemplo, de ya no presentar tu DNI, una copia de DNI, porque ya lo debería tener una entidad. Entonces, eso es buscar articular, coordinar. Finalmente, tenemos un principio que es fundamental dentro de la gestión pública, que es la ética, la integridad y la confianza. Sin integridad, pues no hay modernización posible. Este principio exige estándares altos, sobre todo cuando se trata pues de decisiones que sean correctas para el comportamiento profesional, ¿no? La modernización no solamente se habla de tecnología, también se habla de modernización, también se habla de confianza. Aquí no solamente cuando hablamos de modernizar, hablamos de tecnología, sino también de la confianza que vamos a tener hacia las entidades, ¿ok? Ahora les pido que puedan participar en el chat y escriban de estos 7 principios que se encuentran en la lámina, eh, consideran que es más urgente fortalecer en el Estado peruano. ¿Ya? No es necesario que pongan todo al principio, si ustedes ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? O sea, pueden poner el número, pero que consideren que es más urgente que pueda atender, ¿no? Y si un plus pueden poner el por qué, ¿no? Entonces, ¿cuál consideran ustedes que es urgente poder fortalecer el Estado peruano? Ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? A ver, Matilde, Luz, Harry, Flor, Carlos, Aldo, ¿cuál creen ustedes?
que consideran que es urgente fortalecer en el Estado peruano. Flor nos dice uno, el enfoque hacia el ciudadano. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Claro, es necesario que aquí pues, las entidades se centren más en atender, Harry nos dice, en reducir las burocracias, ¿no? Porque hay muchos trámites que de repente eh, deberían eliminarse, es importante, ¿no? Deberían, sobre todo aquí, eso va relacionado con el enfoque del ciudadano, porque eh, muchas entidades solamente quizás al momento de atender o planificar sus servicios piensan solamente en las entidades, pero no piensan en la atención del ciudadano. Entonces, es importante que las necesidades, las prioridades estén enfocadas pues netamente al, al atender al ciudadano. Links, igual los voy a leer, ¿ya? Entonces, Carlos dice, deberían eliminarse los trámites burocráticos. Sí, hay muchos trámites que quizás suelen ser muy burocráticos. Es más, o sea, en una misma institución pasan por 10, 15 firmas. Entonces, he podido realizar, por ejemplo, una de las entidades donde laboraba, para firmar un convenio, se presentó el expediente en el 2022 y era para que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Era para que jóvenes que se encuentren en situación de desempleo puedan accederse a una vacante laboral con una empresa. Presentamos el proyecto, recuerdo, en marzo del 2022. Se llega a suscribir el, en diciembre del 2024, ¿no? Y eso era porque pasaba de un trámite, el problema estaba cambiando de gestiones, volvían a revisar el documento, lo volvían a leer, entonces era un trámite bastante largo, ¿no? Y bueno, la empresa tampoco es que tenía, pues, todos tienen un fin, ¿no? Todos tienen un fin, nos dice la 4, la 4 también. La 4 es la innovación de la mejora continua. Sí, también se deben implementar, pero implementar en todas las acciones, sobre todo el uso de la tecnología, el uso de la digitalización que deberían estar presentes en todo momento. Ujú. Gracias por sus aportes. Ahora que ya conocemos un poco sobre los principios que guían la modernización, vamos a pasar a ver cuáles son los objetivos prioritarios que el Estado peruano nos ha fijado hacia el 2030. Estos objetivos nos muestran hacia dónde vamos a avanzar, ¿ok? Muy bien. Los objetivos vienen a ser cuatro, ¿ya? En esta diapositiva son, como muestra, vamos a ver cuatro objetivos prioritarios de la política de modernización de la gestión pública que se están enfocando hasta el 2030, ¿ya? Estos objetivos nos muestran qué debe el Estado lograr para poder transformarse y que esto sea pues de manera real, de manera sostenible. Vamos a revisarlo uno por uno, pero sobre todo con ejemplos, porque la idea es que tampoco sea muy teórico darles conceptos, sino también establecer conceptos que pueda ser entendible y comprensible, ¿no? El primero nos dice garantizar las políticas públicas que se sustenten en información confiable y respondan a necesidades de las personas. Entonces, lo que busca este objetivo es que el Estado, pues, tome decisiones basadas en datos reales, en diagnósticos, en evidencia, no solamente sean supuestos, sino que tengan un sustento, una data para poder tomar decisiones. Ejemplo. Por ejemplo, si se plantea diseñar un programa social, se va a tener que usar la información del SISCO, ya el sistema el sistema de focalización de hogares, ¿ok?
del INEI, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística Informática, o sea, para saber quiénes son realmente los más vulnerables, ¿ya? O de repente si se pretende crear una política para zonas rurales, usando datos quizás de conectividad, del clima, de idiomas o de una economía local. O de repente, si lo que se busca es usar una georreferenciación, ¿no? Para ubicar quizás las brechas de salud o educación. Entonces, es aquí que lo que se hace, este objetivo trata de evitar pues improvisaciones y asegura que estas intervenciones puedan responder pues a un contexto de un territorio, ¿ok? El objetivo prioritario 2 es mejorar la gestión interna en las entidades públicas. Entonces, este objetivo, apunta quizás por ordenar la casa de adentro, ¿ok? Significa tener procesos claros, menos burocráticos, ante el mejor uso quizás de recursos y que las entidades sean mucho más eficientes. Un ejemplo, lo que se está viendo hoy día y pasó post pandemia, es que anteriormente solamente en las entidades públicas existían pues mesas de partes físicas, ¿no? Y cuando llega la pandemia tuvieron que cambiar el chip y se implementó la digitalización de mesas de partes para poder reducir tiempos de los expedientes también y que la atención sea mucho más rápida, ¿no? Eh, los procesos internos estandarizados, quizás para evitar retrasos, manuales y procedimientos actualizados, sobre todo que estos sean pues fáciles de poder utilizarlos. Eh, si la gestión eh, si la gestión interna mejora automáticamente, también mejoran los servicios del ciudadano y esto es clave. Luego, la tercera es fortalecer la mejora continua y la innovación de las entidades públicas, ¿ok? Este objetivo, pues, lo que hace es impulsar al Estado a estar en aprendizaje constante, ¿ok? Por ejemplo, implementar laboratorios de innovación pública como lo está haciendo Servir, o quizás probar soluciones de pequeños pilotos para extenderlos quizás en todo el país, capacitar constantemente al personal en herramientas digitales, en metodologías mucho más ágiles. Si el Estado aquí innova y se vuelve mucho más flexible, mucho eh, más rápido para poder atender y sobre todo resolver problemas de manera rápida, se podría adaptar y podríamos recibir mejores atenciones. Y finalmente tenemos el 4. El 4 nos dice que garantizar un gobierno abierto genera la confianza en las intervenciones públicas a través de la comunicación, el Estado y la participación ciudadana. Un Estado moderno debe ser transparente, debe ser accesible, debe ser cercano hacia el ciudadano. La ciudadanía eh, debe poder entender, participar y sobre todo aquí hacer un seguimiento de las decisiones públicas. Un ejemplo, los portales de transparencia con información clara sobre las obras, presupuestos y compras, ¿no? La clase pasada pudimos ingresar al portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, donde las entidades publican pues su ejecución presupuestal, ¿no? Publican en qué están gastando su dinero, en qué servicios están adoptando, en qué proyectos están. Entonces, ese es un ejemplo de que existe pues una mejora en la modernización de la gestión pública. Otro es las audiencias públicas que también existen, como consultas ciudadanas, la participación virtual la participación quizás virtual del ciudadano,
quizás también se tiene la publicación de datos abiertos, que cualquier persona puede analizarla, ¿no? Un Estado que abre, que genera confianza, ¿no? Ahora quiero que coloquen en el chat de los 4 objetivos, los 4 que menciona aquí, que están en las láminas, escriban cuál creen que tiene mayor impacto en la vida de los ciudadanos. Ahí ponen 1, 2, 3 y 4. El primero, garantizar que las políticas públicas se sustenten con información confiable. El 2 es mejorar la gestión interna de las entidades. El 4, fortalecer la mejora continua en las entidades. El 4 es garantizar un gobierno abierto que genere confianza. ¿Cuál creen ustedes? Ponen 1, 2, 3, 4. El que tiene mayor impacto en la vida del ciudadano. A ver, ¿los coloca? 1, 2, 3 o 4. Matilde, Jorge, Ethan, Harry, Flor, Carlos, Aldo. ¿Cuál creen ustedes que tiene un mayor impacto? ¿Cuál creen ustedes que tiene un impacto en, en la vida diaria, en nuestra vida diaria? ¿Un número? Flor nos dice 1, ¿no? Muy bien. 1 también, garantizar que las políticas se sustenten. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí. Bueno, es importante, ¿no? El objetivo 1, porque lo que va a hacer es que el Estado, a través de la gestión pública, lo que pueda es aquí es garantizar que estas políticas se sustenten con información, con data, para que no sea algo improvisado, pues, ¿no? Porque si estamos atendiendo, Carlos también nos dice la 1, para que cuando se implemente una política, pues tenga un sustento técnico, una base para poder implementar y accionar en beneficio de la población. Muy bien, les agradezco. Gracias por sus aportes, gracias por sus comentarios y sobre todo las apreciaciones que se muestran. Realmente enriquece sobre todo el análisis. Ahora sí vamos a pasar a los pilares de modernización en el planeamiento estratégico y como vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Ok? Ok. Ya, muy bien. Ahora que ya revisamos los objetivos estratégicos, ya conocimos, pasamos a un tema totalmente estratégico, que es la modernización del Estado, pero desde un enfoque de planeamiento estratégico. Entonces, la política de modernización de la gestión pública al 2030 señala que el planeamiento estratégico pues debe garantizar que las intervenciones pues sean eh, públicas, coherentes, sostenibles, centradas sobre todo aquí en la persona, ¿ya? Pero ¿qué significa esto en la práctica? Significa que el Estado aquí pues no puede improvisar, o sea, no puede actuar por reacción y no puede planificar solo por cumplir, sino que eh, el planeamiento debe permitir aquí que el Estado actúe con una lógica, con un propósito, con un pensamiento a largo plazo. ¿Ok? Los elementos que deben considerar dentro del planeamiento estratégico, aquí van a ser varios y lo vamos a explicar sobre todo con claridad y con ejemplos para que pueda ser más comprensible. ¿Ok? La sostenibilidad a largo plazo, ¿ok? Estas intervenciones no deben durar solo un periodo de gobierno, no solamente cuando se implemente en un gobierno, sino que deben mantenerse, deben consolidarse, deben ir más allá de un gobierno. Por ejemplo, tenemos el Programa Nacional Escolar
Le han cambiado de nombre, anteriormente se llamaba Caliwarma y hoy en día creo que, si no me equivoco, es el Huasi, Huasimicu, creo que sí, que es el ex Caliwarma. El CIS, por ejemplo, Beca 18, Juntos, ¿no? Estos programas, si se dan cuenta, se sostienen más allá de los cambios, ¿no? Más allá de un cambio de gobierno, están permanentemente, ¿no? Continuar con estos proyectos como agua, saneamiento, hasta el cierre, hasta un cierre real, o sea, no abandonar obras simplemente porque ingresó otro gobierno, ¿no? Es mantenerlos, que que sean sostenibles a largo plazo. Evidencia y participación. El Estado aquí pues va a tomar decisiones que estén basadas en datos, en estudios, en diagnósticos, en consultas a actores que sean en este caso relevantes para poder tomar decisiones. Un ejemplo de ello sería pues diseñar una política donde estén usados pues a ver, si se quiere diseñar una política para, em, para atender la anemia, para ello voy a tener que necesitar datos del INEI, del Ministerio de Salud, consultar, por ejemplo, con los gobiernos locales, con las comunidades, antes de poder diseñar alguna intervención. ¿No? A analizar la data de la RINDIEC, por ejemplo, el padrón electoral, ubicar a las poblaciones vulnerables, entre otros. Luego está la alineación con la política, ¿no? Alinear con la política del Estado y los objetivos multianuales, ¿ok? Porque si una entidad actúa con alineación, entonces, sin alineación, lo que podría generar es que esto se genere alguna duplicidad o una contradicción. Un ejemplo, el plan estratégico institucional del Ministerio del Interior debe alinearse con la política multisectorial de seguridad ciudadana. Un gobierno regional debe alinearse a un plan educativo con la política nacional de educación al 2036, por ejemplo. Luego hablamos de análisis territoriales, ¿no? Que es comprender las características geográficas y demográficas Entonces implica entender pues, que el país tiene pues geografía, tiene una población, tiene un idioma, tiene diferentes climas, tiene diferentes economías, y no se puede planificar como no puedes planificar para Lima que para Huancavelica o para Loreto, o sea, ejemplos claros, por ejemplo, que tenemos es el programas de salud, por ejemplo, donde se considera, donde hay zonas difíciles de acceso, como el caso de la Amazonía. Entonces hay que pensar sobre todo que esas intervenciones se encuentren adaptadas. Las intervenciones, por ejemplo, educativas, también que se encuentren adaptadas a colegios multigrados, a zonas rurales, las políticas agropecuarias, ¿no? Distintas como para la costa, la sierra. Por otro lado, en la parte de la izquierda, tenemos los instrumentos que están involucrados según la política nacional de modernización de gestión pública. En la parte de la derecha de la diapositiva, veamos los principales instrumentos que forman parte del sistema de planeamiento. Está la política nacional, el plan estratégico institucional, el plan operativo, que es conocido como el POI, los programas presupuestales orientados a resultados, los programas multianuales de gasto. Todos estos instrumentos deben funcionar para el Estado de manera articulada, bajo un enfoque sobre todo de una gestión de resultados. ¿Qué está obteniendo? ¿Qué está cambiando? ¿Qué está mejorando en el ciudadano? Si uno se encuentra desalineado, pues todo el sistema va a perder coherencia, ¿ya? Un ejemplo es que si una entidad
si una entidad incluye en su POI que sus actividades que no se encuentran en el PEI, entonces estas no se encuentran pues alineadas. Lo que genera es que exista quizás un trabajo duplicado, quizás un gasto innecesario y un cero impacto, ¿ok? Ahora quiero dejarles, quiero leerlos un poco en el chat, de los elementos que se han mostrado en temas de planeamiento, como los he mostrado, como se encuentran la sostenibilidad, la evidencia, la alineación, el análisis territorial. ¿Cuál creen ustedes que se cumple menos en las entidades públicas? Ya, ustedes van a poner 1, que es sostenibilidad, 2, evidencia, 3, alineación y 4, análisis territorial. ¿Cuál creen ustedes que se cumple menos en las entidades públicas? Pueden poner 1, 2, 3, 4, ¿ya? Monisha, Matilde, Luz, Itam, Harry, Flor, Carlos, Aldo. ¿Cuál creen ustedes? Carlos nos dice la 1 y la 4, ¿no? La sostenibilidad y el análisis territorial, ¿no? La sostenibilidad porque de repente hay programas o políticas que pues no van más allá de un gobierno, ¿no? Porque probablemente es que llega un gobierno y cambia. Generalmente ocurre, por ejemplo, en las gestiones municipales esto, ¿no? Y el análisis territorial, porque a veces, muchas veces se diseñan políticas de gabinete, ¿no? Estas políticas que se contratan consultorías y, y estos profesionales que realizan cuentan con el conocimiento técnico, cuentan con el conocimiento, sostenibilidad también nos dicen, ¿no? Cuentan quizás con un conocimiento técnico, pero no desarrollan pues un análisis situacional sobre las características geográficas, sobre las demográficas. Matilde también nos dice, porque probablemente hay programas y políticas pues que cambian constantemente cuando ingresa una nueva administración, ¿no? Eh, y esto es eh, porque quizás no siempre se cuenta con una información quizás actualizada, o tal vez porque alguna de las áreas trabaja de manera desconectada, ¿no? Desconectada en el territorio cuando se trata de una alineación del territorio, ¿no? Dice soy Jessica y estoy con la laptop de mi hijo. Ah, ok. Ya, Jessica, ya no eres Carlos. Ya, ok. Entonces, muchas gracias por sus aportes. Todos son muy pertinentes. Ahora vamos a pasar a otro componente clave para poder lograr la gestión de procesos que veremos en la siguiente lámina, ¿ok? Vamos a correr un poquito porque... Ahora vamos a pasar a uno de los componentes más importantes en la modernización de la gestión pública del Estado, es que es la gestión por procesos, ¿no? La Política Nacional de Modernización de Gestión Pública establece que la gestión por procesos es un componente esencial para lograr un Estado más eficiente, más productivo, más centrado a las personas. ¿Y esto es por qué? Porque permite dejar atrás esos trámites largos que existían, ¿no? Las firmas quizás innecesarias, la burocracia excesiva y los pasos que a veces hay pasos y procesos que incluso no están aportando algún valor. A veces pasan un documento y lo tienen que revisar, no sé, 10 personas para poder darle viabilidad. Entonces es lo que nos llama a veces mucho la atención. Entonces, el objetivo aquí principal es, es lograr una mayor eficiencia interna y brindar sobre todo una mejor experiencia para el ciudadano. Este componente va a vincular el objetivo 2, el objetivo prioritario 2 de la gestión pública, que es mejorar la gestión interna de las entidades públicas. ¿Qué incluye la gestión de procesos? ¿No? En esta diapositiva vamos a mostrar que existe
5 elementos fundamentales para poderles explicar con casos reales. Iniciamos con estandarización de procesos. Dice, establecer protocolos claros para procesos críticos. Un ejemplo, ¿ok? Mm, Antes, cada área, quizás cada área de una municipalidad podía tener un propio formato, no sé, para evaluar quizás licencias. Con la estandarización hoy día de procesos, todos siguen el mismo procedimiento, ¿no? Lo que ayuda a reducir errores. Anteriormente, tú ibas a eh, la municipalidad de Pueblo Libre tenía un proceso, un modelo de formato diferente al que podía tener en la municipalidad de San Juan del Urigancho, a la que podía tener la municipalidad de Ayacucho, entre otras. Entonces, hoy en día, con una estandarización de ese proceso, todas las municipalidades cuentan con el mismo procedimiento. Ahora, la automatización y digitalización, automatizar procesos para mejorar la calidad, ¿no? Consiste en estas herramientas más digitales, más rápidas de acceso, más accesibles para el ciudadano, o sea, entonces es mucho más rápido porque eso va enfocado quizás a las mesas de partes digitales, a las firmas digitales, a los expedientes electrónicos, a las notificaciones electrónicas, ¿no? Ahora cuando presentas tu expediente te dan un número de expediente y tú puedes hacer el seguimiento donde se encuentra, ¿no? Entonces, eso hace que se reduzcan tiempos, se eliminan pasos, incluso hasta manuales. Tenemos, por otro lado, la simplificación administrativa. Implica poder eliminar ciertos requisitos innecesarios, eh, quizás incluso procedimientos internos, ¿no? Que puede haber. Un ejemplo es quitar las exigencias de copias certificadas si la entidad puede verificar una información digitalmente. O sea, ya no es necesario que certifiques, sino que tranquilamente podrías verificarlo, ¿no? Reducir quizás formularios largos, por ejemplo, hay formularios donde anteriormente habían de 10 hojas, hoy puedes una hoja y un formulario virtual, ya no es necesario que presentes, ¿no? Eliminación de actividades sin valor, ¿no? Eliminar actividades que no añaden valor. Y esto es importante porque quizás uno de los ejemplos que mencionaba es las firmas de más, ¿no? A veces, o sea, 5 niveles de aprobación para que un documento tan simple pueda emitirse, ¿no? O solicitar documentos que la entidad ya tiene, ¿no? Si ya a mí me pasó, por ejemplo, yo soy egresada de una universidad pública. Cuando terminé la universidad, me pedían mi certificado de estudios, me pedían mi constancia de egresado para poder emitir mi trámite para graduarme, pero era innecesario porque si la misma universidad lo tenía. Entonces, hoy en día es necesario que las entidades públicas puedan interoperar, ¿no? Entre la misma entidad y entre todas las entidades. Revisar, por ejemplo, revisiones repetidas para ver a oficinas sin necesidad. Finalmente, tenemos el mapeo de los procesos, ¿no? Aquí vamos a identificar y vamos a describir y vamos a dibujar cómo fluyen los procesos de inicio hasta fin, ¿no? O sea, identificar todos los procesos que sean estratégicos. Un ejemplo sería aquí mejorar la atención pública, ¿no? La atención de salud, un hospital, por ejemplo, mapea procesos. Eh, por ejemplo, el momento de cuando vas a un centro de salud, lo primero que haces es el ingreso, te derivan al triaje, luego la consulta, quizás por ahí el laboratorio, luego te vas a la farmacia. Al verlo completo, se detecta cuellos de botella, ¿no? Y se mejora, pues, el flujo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando se gestiona procesos, se reducen tiempos,
se evitan trámites innecesarios, se mejoran los servicios, se gasta mejor el presupuesto, se genera más confianza en el ciudadano. Un Estado moderno no funciona por áreas aisladas, sino por áreas integradas, y es necesario que todos estén adaptados a procesos, pues, acciones concretas. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok. La gestión por procesos significa aquí que cada entidad pública va a organizar pues su trabajo de manera ordenada, rápida, ágil. No se trata aquí pues de hacer tareas, sino aquí se trata pues de entender el camino que sigue para que un servicio que inicia llegue pues al ciudadano. ¿Qué implica esto? ¿No? Primero, implica poder identificar actividades que realiza. Un ejemplo sería aquí, es que una municipalidad quizás para entregar una licencia de funcionamiento pueda tener un documento como que la recepción, la revisión, la inspección, la emisión, de ver cómo se conectan entre sí, ¿no? Por ejemplo, la revisión del expediente va a depender de la recepción que envíe por completo. Y aquí parte de quién es el responsable, quién es el responsable de, de esta actividad, ¿no? ¿Quiénes van a ser los responsables? Los ejemplos puede ser el área de desarrollo económico, ¿no? Que revisa los requisitos de defensa civil e inspecciona el local. Ahora, reconocer recursos que necesita. Un ejemplo puede ser formularios de un sistema, formularios, un sistema, movilidad, entre otros. Ahora, cuando hablamos de procesos, hablamos también de ordenar la casa, de mapear, de estandarizar, de mejorar los servicios a que funcionen mejor. Perdón, perdón. Ahora, el análisis. ¿Cómo se aplica según la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública? Establece aquí mapear qué cosa, los procesos para entender el flujo de un trabajo, de un trabajo real. ¿Y cómo se podría hacer eso, no? Un ejemplo sería pues la entrega de certificados de estudio de un OGEL, ¿no? El ingreso de solicitud, la revisión de archivo, la generación de un certificado, eh, eh, eliminar las actividades sin valor, duplicidades, pasos innecesarios, ¿no? Ejemplo, es quitar las exigencias de repente de presentar documentos que ya tiene la RENIEC. Entonces, te piden copia de DNI, pero ya lo tiene la RENIEC, o sea, simplemente sería interoperar, ¿no? Simplificar procedimientos y trámites, ¿no? Pasar de 12 requisitos quizás a 5. Automatizar cuando sea posible para reducir tiempos, ¿no? Ejemplo, citas en línea, ¿no? Para DNI o pasaporte en vez de filas que puedes tener, ¿no? Hoy en día sí se ve eso, ¿no? Ya puedes sacar para un pasaporte, puedes hacerlo a través de su página de migración, ¿no? Estandarizar procesos, ¿no? Para asegurar la calidad y coherencia y la atención. Ejemplo, que todas las comisarías usen el mismo formato para denunciar. Entonces, ¿por qué hacemos todo eso? ¿Por qué es importante hacer todo eso? Porque estos permiten poder transformar la gestión interna de cualquier entidad para poder tener resultados en las personas. Importancia, ¿por qué es clave? O sea, aquí
es la necesidad para mejorar los procesos que tiene el Estado. Uno, mejora la eficiencia interna, reduce la burocracia, permite usar mejores recursos, mejora los tiempos de atención, genera mejor experiencia al ciudadano y contribuye directamente al objetivo 2 de mejorar la gestión interna. ¿Ok? Entonces, en resumen, la gestión por procesos hace que el Estado sea mucho más ágil, más cercano hacia las personas. Esto es lo que busca, pues, la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública. Tener un gobierno, tener un Estado mucho más cercano, más eficiente, que el ciudadano se sienta feliz de haber ido pues a una entidad y poder haber recibido una atención de primera, eficiencia, sin burocracia, digital, interoperativo, entre otros. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la gestión de resultados. Uno de ellos que vienen a ser uno de los enfoques centrales del Estado moderno. Y esto es realmente porque afectan a la persona aquí. No solamente se trata aquí de realizar actividades, mil actividades, sino de generar cambios reales en las personas, de solucionar de manera efectiva los problemas. La gestión por resultados orienta, pues, que todas las acciones puedan resolver algún problema público, mejorar la calidad de vida de las personas, asegurar que se usen los recursos de manera eficiente. La política de modernización de la gestión pública nos dice que aplicar la gestión por resultados debemos seguir 5 elementos. Estos 5 elementos que se muestran en las láminas. La primera es identificar un problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Identificar aquí un problema. Entonces, todo empieza por identificar aquí un problema. Por ejemplo, una región reporta quizás 40% de niños que tienen anemia. Ese es un problema público porque afecta el desarrollo cognitivo, quizás el futuro rendimiento académico, la educación, y ahí va englobado pues acciones de salud, de educación. Aquí no basta decir, en tal región hay anemia, no, se debe diagnosticar, o sea, en qué distritos, en qué edades, por qué ocurre esto, quiénes son los más afectados. Ahora, por otro lado, la teoría del cambio, aquí diseñamos un cambio lógico que nos dice, ¿qué va a pasar si la situación actual, eh, o sea, tener un resultado deseado? Por ejemplo, si hablamos, si el ejemplo era de la anemia, para reducir la anemia, la teoría de cambio definiría, si damos quizás suplementos, aumentaría quizás los niveles de hierro, ¿no? Si capacitamos a las familias, mejoraría las prácticas de alimentación. Si fortalecemos quizás el primer nivel de atención, se detectan casos tempranos. Entonces, es mm, como un mapa, ¿no? Que explica por qué nuestras acciones deberían producir resultados. Ahora, diseñar intervenciones. Una vez que aquí se evidencia la ruta lógica y vamos a diseñar programas, políticas, vamos a diseñar acciones concretas. Un ejemplo que ante una acción para poder atender la anemia puede ser el programa de suplementación de hierro, ¿no? Y consejería nutricional, por ejemplo. Este, este incurriría, pues, en visitas domiciliarias, en controles, quizás en entrega de nutrientes, ¿no? Un seguimiento mucho más mensual.
Aquí definimos pues realmente las actividades, quiénes son los responsables, un presupuesto, un cronograma, indicadores de desempeño. Si no medimos, pues no podemos ver si estamos avanzando, ¿no? Entonces, aquí hay que establecer indicadores para medir el progreso, tomar decisiones, corregir. Por ejemplo, el porcentaje de niños con anemia, el porcentaje de familias que reciben suplementos, el porcentaje de establecimientos que cuenten con un stock de hierro, ¿no? Los indicadores van a ser la brújula aquí del programa. Y estos a su vez tienen que tener una evaluación continua. Las evaluaciones vienen a ser un ciclo permanente y nos permiten aprender, mejorar, rediseñar, ¿no? Si la política está funcionando o no. Porque también hay que reconocer que hay políticas que pues hay que mejorarla, incluso hasta reformularla. Entonces, aquí pues en la evaluación hay que revisar pues si bajó la anemia, si hubo retrasos quizás de entregas, o que si las familias aceptaron su tratamiento, que puede haber que no acepten. Si el personal de salud tiene capacidades suficientes para poder atender estos incrementos de anemia. Si algo no funciona, se ajusta. Entonces, no se espera hasta el final para que esto mejore el camino. La gestión por resultados nos obliga a pensar aquí distinto, o sea, ya no se trata aquí de planificar solamente en el número de actividades, sino centrarnos ya en resultados que van a impactar aquí en las personas. La pregunta central aquí sería, si estoy haciendo realmente acciones para poder solucionar un problema público. Si la respuesta es no, debemos rediseñar, pero si la respuesta es sí, pues tenemos que seguir caminando, ¿no? Este es el espíritu de la Política Nacional 2030. Entonces, ahora, cuando hablamos también de modernización, no solamente vamos a hablar de computadoras, y tampoco vamos a hablar solamente de trámites, ¿no? Hablamos aquí también de personas, hablamos también de, de acciones. El corazón del Estado moderno eh, es el ser humano, es el talento humano. Si nuestros equipos, por ejemplo, carecen, el Estado, si nuestros equipos crecen, el Estado también va a crecer y el ciudadano siempre va a ganar. Entonces, la política nacional de modernización de gestión pública pone al servidor aquí en el centro, en las cuales en las cuales permite construir día a día, pues, a un Estado que sea más eficiente, más ordenado, sobre todo centrado en resultados. Por eso es que se plantea aquí 5 componentes en las que vamos a desarrollar con ejemplos. La meritocracia, ¿ok? El mérito abre la oportunidades cuando el ingreso ya depende pues de un esfuerzo, depende pues aquí de una capacidad, depende de que todos juguemos limpio y todos ganamos dentro de una institución. Un ejemplo, un municipio convoca para analistas de un programa social. Entonces, primero lo que hay que evaluar es la experiencia, las habilidades. No solamente se va a centrar en lo recomendado, ¿no? Porque, sino que se busque pues a la persona más competente que pueda realizar pues este trabajo. El resultado es mejor calidad de atención a las familias. Hablamos de evaluación de desempeño. Entonces,
Dentro de la política nacional en modernización, señala que las entidades aquí deben implementar sistemas de evaluación, pero no un sistema de evaluación que a veces muchos servidores piensan que es un castigo, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Es un espejo que nos ayuda a nosotros a crecer. No se trata pues de aquí de señalar errores, sino de descubrir aquí qué oportunidades tenemos. Entonces el servidor es evaluado trimestralmente. Se identifica que gestiona bien, pero entrega informes. De repente puede ser que puede gestionar bien, pero quizás entrega informes tarde. O se acuerda una capacitación en gestión de tiempos. En el siguiente trimestre mejora su calificación. Entonces, la evaluación que guía pues a nuestro desarrollo profesional. Perfilamiento de puestos. Eh, un puesto bien definido es como un mapa, ¿no? Le dice pues a dónde ir, qué esperamos, qué esperamos de ti, ¿no? Evita improvisaciones, quizás en muchos casos malentendidos. Ejemplo, puede ser que un coordinador de juventudes, por ejemplo, el perfil incluye tener funciones claras, coordinar con programas juveniles, articular con aliados, tener competencias de liderazgo, requisitos mínimos en cuanto al grado académico, experiencias. Eso genera pues un orden y sobre todo una coherencia, ¿no? Por otro lado, fortalecer las capacidades. Lo que te piden ahora es que exista pues una capacitación continua, un desarrollo de habilidades técnicas. No solamente va a mejorar el servidor, también mejora el país. ¿Por qué mejora el país? Porque la capacitación lo que hace es abrir las puertas, motiva y multiplica el impacto al servidor. Entonces, ¿qué genera? Que este fortalecimiento es clave para el desempeño institucional. Un ejemplo aplicado puede ser la entidad decide capacitar pues, en un enfoque territorial, en un enfoque intercultural, en habilidades blandas, que en el uso de tecnología, ¿no? Pasa que a veces implementan pues plataformas digitales, pero que no cuentas con personal capacitado y esto hace pues que tengas la plataforma, pero que no tengas el personal capacitado, eso también genera pues mal uso de recursos, pues es necesario capacitar a tu personal. Y finalmente el desarrollo de liderazgos públicos, ¿ok? La política establece que las entidades deben promover a que el liderazgo que inspire, que gestione, que impulse, que tome decisiones y sobre todo que tenga resultados de valor, de un valor público. O sea, el líder no solamente aquí va a mandar, ¿no? Te va a decir, tienes que hacer esto o lo otro. No, él no teme al cambio, le impulsa, tiene una visión de crear pues equipos que hagan cosas buenas, cosas positivas. Un ejemplo es que un jefe de área facilita quizás a reuniones semanales, escucha ideas, orienta resultados, motiva a sus equipos que puedan, pues, cuando atraviesan quizás alguna carga laboral. Entonces, aquí un equipo que se encuentra alineado, que se encuentra motivado, orientado a generar, pues, resultados, pues lo que va a generar es un valor público y aquí el beneficio va a ser para el ciudadano y la ciudadana, para la población. Entonces, lo que queremos es que si queremos que el Estado sea aquí moderno, necesitamos servidores modernos, necesitamos personas que creen en el mérito, que acepten que evaluarse está bien, ¿no? Que no deben aprender y que el líder pues genere pues liderazgo con ejemplo. El talento humano no es solamente un área administrativa que existe, es el motor del cambio de una institución de un país. Ahora, ahora, cuando, cuando hablamos aquí de un gobierno digital,
no estamos hablando de tecnología, estamos hablando aquí de personas, ¿no? De personas, de cómo el Estado usa la tecnología para hacerles la vida mucho más fácil al ciudadano. Un Estado moderno, por ejemplo, no digitaliza por moda, sino con un propósito para mejorar la experiencia que van a tener quienes reciben pues este servicio. ¿Qué necesitan los servidores públicos? Entonces, marcamos 5 pilares, vamos a ver cada uno con ejemplos, ¿ok? Vamos a hablar primero si una plataforma, por ejemplo, no sirve, no sirve a las personas, no sirve la transformación digital, empieza escuchando al ciudadano. Entonces, un ejemplo es aplicado que tenemos es en la RENIEC, por ejemplo, se implementa una reserva virtual de citas antes de las 4 de la mañana, ¿ok? Ahora, estas citas programadas son menos tiempo de espera, ¿no? Es una atención humanizada, quizás, porque a veces, sobre todo, hay citas que lo promueven en caso de salud, que muchas personas adultos mayores les encuentras 3, 4 de la mañana haciendo colas en el salud. Y esta es una realidad, ¿no? Que ocurre. El uso ético de datos, ¿no? El dato es el poder, pero pero un poder que debe usarse con responsabilidad. Debe existir una protección de datos para obtener transparencia, sobre todo. El Estado moderno protege, no va a exponer. Por ejemplo, durante una campaña de salud, la entidad usa datos eh, solo para el seguimiento de sus pacientes, ¿ok? No para compartir información personal de nosotros. En algunos casos se ha identificado y ha habido denuncias, ¿no?, de entidades públicas que han compartido datos de información. Entonces, para eso debe haber transparencia, protección, eh, confianza en la ciudadanía. Identidad digital. La identidad digital nos abre puertas al Estado, no solamente para llevar papeles, sino para saber quiénes somos. Asegura que los ciudadanos puedan pues recibir una atención de manera mucho más rápida. Un ejemplo es el DNI digital, que firmas de documentos digitales, realizar trámites desde casa, quizás, validar una identidad en segundos, un estado donde el ciudadano no carga documentos, sino derechos, ¿no? No solamente es que tengas que cargar varias cosas para poder hacer un simple trámite. Eh, por otro lado, eh, mm, tienes los servicios digitales y seguros, plataformas digitales confiables. La digitalización no solamente aquí funciona si el ciudadano confía, sino que la confianza nace en la seguridad. Un ejemplo pueden ser las plataformas de trámites de una entidad, la automatización de pasos, los sistemas antifraudes, la navegación accesible, servicios de confianza, ¿no? Mayor uso, mayor atención. Y finalmente la interoperatividad que les mencionaba. Es un intercambio de datos seguros y eficientes entre entidades públicas. El ciudadano no tiene por qué estar llevando papeles a otro sitio, ¿no? A otra entidad. El Estado debe hablar con el Estado, ¿no? Interoperar. Un ejemplo, cuando la municipalidad verifica en el CISPO de manera automática, sin que el ciudadano lleve sus documentos. Menos tiempo, menos trámite, menos costo. Esa es interoperatividad. Un Estado que trabaje en equipo, un Estado que ya no es necesario que el ciudadano cargue 20 documentos para que pueda recibir una denuncia, o que pueda sacar una cita, o que pueda realizar un trámite. El gobierno digital no es
no es un futuro, es presente. Si cada institución apuesta por plataformas simples, seguras, que estén centradas en las personas, vamos a lograr un Estado más humano, más eficiente, más cercano, un Estado que no pide tiempo al ciudadano, sino que devuelve el tiempo para poder vivir. Entonces, eso es lo que se busca de un gobierno digital. Ahora, bien, llegamos a un punto clave dentro de la gestión pública moderna, que es eh, que es la innovación y la gestión del conocimiento, que es la política de modernización de la gestión pública del 2030. Nos recuerda que el Estado moderno aprende, innova y mejora continuamente, ¿no? Y el Estado cambia, nosotros como servidores públicos también debemos cambiar. Hoy quiero que vean este proceso no como algo técnico, sino como un ciclo vivo, ¿no? Algo que cada entidad debe aplicar de manera cotidiana. Documentar aprendizajes. Aquí comienza todo. Podemos preguntarles qué aprendimos, qué funcionó, qué no funcionó. Entonces, aquí es importante documentar, es evitar que este conocimiento se pierda con el tiempo, que ante cambios personales, ante cambios de gestión. Por eso es que preservar todos los conocimientos, toda la documentación, promover la innovación. Una cultura donde todos aportan ideas, no se trata solamente aquí de tecnología, sino de creatividad, de colaboración, de valentía para poder proponer soluciones, fomentar pues acciones de solución novedosa, innovar. No se trata solamente de decir pues qué podemos hacer, sino aquí tenemos que innovar, tenemos que aprender. Tenemos por otro lado desarrollar funciones, desarrollar soluciones, abordar problemas recurrentes, ¿no? Un enfoque innovador. Luego que pasamos a la acción, ¿cómo vamos a resolver un problema recurrente con un enfoque distinto, quizás? Aquí se une un aprendizaje, se une aquí la creatividad, se une el propósito institucional, compartir prácticas. El conocimiento eh, no sirve si no queda encerrado, ¿no? Pero va a permitir aquí facilitar un intercambio de conocimientos con las entidades, evita repetir errores, multiplica sobre todo los aciertos. Y finalmente tenemos gestionar conocimiento. La entidad establece mecanismos repositorios, comunidades prácticas, lecciones aprendidas, bancos de soluciones. Este es el punto donde una organización aquí pues nos asegura de qué es el conocimiento que fluya y que genere un valor público. Quiero que se queden con esta idea de que la innovación no solamente es un acto aislado, sino es una cultura, es la gestión de un conocimiento, no solamente aquí es un documento más, sino es un cambio para poder aquí transformar lo que hacemos todos los días. Cuando cada uno, desde el rol que ocupemos, ya sea que seamos estudiantes, gestores del Estado, tiene la capacidad de poder generar una mejora en la vida de las personas. Si aprendemos, si nosotros innovamos, si nosotros compartimos, el Estado se vuelve mucho más humano, más cercano, más eficiente, eh, más colaborativo y sobre todo genera un valor público. ¿Por qué? Porque, perdón, uy, se me fue. Estamos aquí. Sobre todo porque está centrándose en mejorar la calidad de vida de la población. Como le dije, el Estado no solamente es mejorar aquí el uso de computadoras,
sino que es mejorar la calidad de vida de las personas. Ok, los desafíos de la modernización, según la Política Nacional de Modernización, reconoce que para alcanzar un Estado moderno, que sea más eficiente, que esté centrado aquí en las personas, implica una serie de desafíos, tanto estructurales como culturales, que se deben implementar dentro de la administración pública. Estos desafíos tienen que abordarse de manera integrada, articulada, y esto tiene que ser un esfuerzo, pues, de las instituciones a través, pues, del uso tecnológico humano. Entonces, como pueden ver, acá tenemos acciones, pues, desde una imagen de un iceberg, ¿ok? En este iceberg vemos, pues, la baja productividad, ¿no? La baja productividad lo que genera, pues, es que no exista, pues, una buena atención hacia el ciudadano, ¿no? No genere, pues, un beneficio para que la población busque un cambio, no hay un valor público. Entonces, ¿qué genera? Que exista todavía limitaciones. Si vamos a ver la parte más sumergida del iceberg, en las estructuras rígidas, encontramos aquí las instituciones que siguen modelos antiguos todavía, que ya no responden, por ejemplo, a necesidades hoy día actuales. Un ejemplo puede ser una institución que tiene 5 oficinas para poder tramitar un expediente en las cuales podría solo si existiera una organización interna. Entonces es algo rígido, no algo que no tiene cambios. Problemas de integridad. Aquí, pues, no siempre hay prácticas transversales y éticas. Un ejemplo puede ser eh, los trámites que dependen de la buena voluntad de un funcionario, en vez de tener, pues, reglas claras, ordenadas, automatizadas. Las brechas tecnológicas, ¿no? Muchas entidades quizás no cuentan con un sistema moderno y una estructura digital. Por ejemplo, algunas entidades, gobiernos locales que se encuentran en las regiones, tienen computador, o las mismas municipalidades, ¿no? En Lima Metropolitana he podido visitar algunas municipalidades y aún todavía tienen computadoras antiguas, su conexión a internet es inestable, tienen, pues, un sistema que no comunica entre sí, por ejemplo, no cuentan con plataformas de salud, de RENIEC, de las mismas municipalidades entre sí. Entonces, eso hace que, pues, que exista, pues, ciertos desafíos y limitaciones para poder adaptarnos. Ujú. Eh, por otro lado, encontramos la falta de capacidades que tienen, pues, los servidores públicos o algunos se puede contar con una buena plataforma, unas buenas acciones, pero si no cuentas en este caso con acciones positivas, no cuentas con un personal que se encuentre capacitado, hace que, pues, exista desventaja, ¿no? La resistencia al cambio. Hay muchos funcionarios, muchos servidores todavía hoy en día que se resisten, pues, al cambio porque tienen la frase de decir, no, así siempre se hace. No queremos cambio, pero hay una plataforma que lo puedes usar, ¿no? Entonces, hace que, pues, que de una y otra manera te limites a poder ejecutar. La incoherencia es en políticas, ¿no? Porque hay acciones pues, que tú puedes observar que no buscan, pues, un cambio, ¿no? O que de repente las instituciones aún todavía no se alinean a planes, a normas, acciones, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, son los ministerios que impulsan la digitalización, pero otro exige trámites presenciales, ¿no? Para validar documentos.
Entonces, esto va a generar la duplicidad. Esto todavía existe, ¿no? La transformación del papel a digital, como pueden ver en esta imagen, ven a una persona quizás firmando un papel, ¿no? Y un papel de manera física. Entonces, cuando ven eso es una, representa pues todavía una gestión tradicional, ¿no? Procesos lentos, documentos físicos, un riesgo pues de la pérdida de información. Por el otro lado, representa pues una imagen ya más moderna, trámites virtuales, seguridad, ahorro de tiempo, ahorro de dinero, incluso desplazamiento. Un ejemplo actual vienen a ser las firmas digitales, que un servidor apruebe documentos, cualquier documento sin necesidad de imprimir o archivar, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden abordar estos desafíos a nivel institucional? Esto hace mejorar los procesos, organizar funciones, el uso de la tecnología que debe ser basada en digitalización, en ser más, buscar pues la interoperatividad de que todas las entidades públicas se puedan conectar entre sí para poder reducir trámites, en que tener pues acciones más humanas, una capacitación continua, un cambio de cultural, el dejar pasar, es decir, esa frase de decir, no, así se hace, no, adaptémonos al cambio, adaptémonos que podemos en este caso mejorar y que requiere el Estado adaptarnos para sobre todo que el ciudadano pues se beneficie con estas acciones. Ujú. Ay, no, gira, ¿no? A ver, creo que no, nada. No. A ver, ahora sí. Ok, muy bien. Hemos llegado al final de este tema de modernización y ahora quiero pues que cerremos con una dinámica sencilla y quiero que piensen, pero sobre todo poderosa, ¿no? Quiero que piensen en todo lo aprendido el día de hoy, en los desafíos que tiene el Estado, en la importancia de la modernización, en la necesidad de un gobierno que sea más humano, que sea más eficiente, y el rol que cada uno de nosotros cumple como ciudadanos, como futuros servidores, ¿no? Escribe en el chat una sola palabra que describa que un estado que soñamos. No les estoy diciendo frases, solamente les estoy diciendo una palabra, solo una palabra. Puede ser algo que los inspire, ¿no? Que se resuma en la transformación, ¿no? Una sola palabra, ¿ya? Moniza, Matilde, Luz, José, Itan, Flor, Carlos, Aldo. Una sola palabra, una sola palabra. Ah, no, Carlos, Jessica. Sí, Jessica. Una sola palabra que ustedes consideren que resuma la transformación. Puede ser moderno, puede ser justo, puede ser digital, puede ser cercano, puede ser humano. Una sola palabra, eficiencia. Ujú. ¿Alguien más? Las que ustedes consideren. ¿Alguien más? Flor, muy bien. ¿Alguien más? La palabra que ustedes consideren. ¿Alguien más? ¿Alguien? No sé, una palabra, pues el moderno, que sea digital, cercano. Escriben en el chat, ¿no? Escriban. Ya. Monicia nos dice tecnología. Matilde nos dice accesible, ágil, servicial. Ujú. Muy bien. Claramente. Dice, modernizar la gestión pública es avanzar hacia
hacia ese estado que hoy imaginamos juntos, más humano, más eficiente, al servicio de las personas. Entonces, antes de finalizar esta sesión, quiero agradecerles sinceramente por esta participación activa, la disposición que han mostrado en esta sesión. Hoy hemos reflexionado sobre todo algo muy fundamental, que es el valor de aprender, de innovar, de compartir un conocimiento dentro del Estado. No solo como quizás un mandato normativo, sino como una actitud, esa actitud que te va a transformar dentro del trabajo y sobre todo la vida de las personas. Cada concepto que hemos revisado el día de hoy va a quedar como es documentar, quizás hemos hablado de innovar, hemos hablado de desarrollar soluciones, de compartir prácticas, de gestionar conocimiento. No es una teoría distinta, no es una teoría que podamos ver, sino es una invitación que desde los equipos donde ustedes vienen laborando, liderando, generemos, ¿no? Generemos cambios reales, generemos pequeños cambios que se van sumando, ¿no? Quiero que se lleven esa idea que el servidor público es que, que aprende, que comparte, que se convierte en un motor de una mejora continua. Y todos ustedes tienen ese potencial. Gracias por su tiempo, su apertura, su compromiso, con fortalecer sobre todo la gestión pública, de que sea más moderna, más colaborativa, más humana. Muchas gracias por estas 5 sesiones. Sigamos avanzando con esa actitud, con ese propósito, sobre todo con esa convicción de que cada aporte cuenta, ¿no? Les voy a dejar ahora con Melissa, que les va a dar algunos anuncios referente a las clases para que puedan registrar sus asistencias. Gracias a ti, Matilde. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias.